empecemos por el viaje a China. Este es uno de los viajes más importantes que va a hacer la presidenta hasta la fecha. ¿Cuál es la agenda prevista? Cuéntanos un poco qué es lo que va a hacer allá. Sí, básicamente se le ha dado permiso para viajar, salir del país del 23 al 30 de junio, es decir, una semana entera. Pero sin embargo, lo que ayer explicaba el canciller es que son 2 días de ida, 2 días de vuelta. Así que la agenda central va a ser básicamente de 3 días. Claro. Un día en la ciudad de Shenzhen, que es como llamado el Silicon Valley chino, donde ahí están las sedes de empresas tecnológicas. Luego va a estar en Shanghái, que es una ciudad comercial bastante importante. Y finalmente va a estar en Pekín, en Beijing, para la reunión con el líder chino Xi Jinping. Esa es básicamente la agenda. Y va a ser en ese espacio de tiempo básicamente reuniones con empresas chinas que tienen intereses en invertir en el Perú. Entre estas, por ejemplo, la empresa COSCO Shipping, que participa en el megapuerto de Chancay. Y finalmente, como te decía, la fecha central o el día central va a ser el próximo viernes 28 de junio, cuando sea recibida por el presidente de China. Esa es básicamente la agenda de Dina Boluarte en que, como decías, es su 6º viaje al extranjero, el 6º país que visita, y además va a ser su primera visita a un país asiático. Me parece que un presidente peruano no iba a China desde PPK en el 2016. Y bueno, sabemos que China es cada vez más un aliado, un país importante para el Perú en lo que respecta a inversiones, ¿no? Y a medida, sobre todo con lo que ha pasado en los últimos años con el megapuerto de Chancay, con algunas empresas de construcción. Así que por ahí va la importancia que le da el gobierno a este viaje. Ahora, ¿crees que podamos esperar que algunos congresistas se van a sumar? Porque ya están solicitando, ¿no?, ir con la presidenta a este viaje. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hay que tener en cuenta esto. Recordarás pues que hubo mucha polémica con los viajes de Dina Boluarte al extranjero. Eso siempre, que ha viajado prácticamente, claro, había una polémica. Sobre ¿no? todo por los viajes a Alemania, que se vio como un viaje innecesario, el viaje al Vaticano, donde el Papa Francisco no la recibió con un rostro muy, muy amable. No, y me parece que en ese momento además teníamos a los peruanos varados en Israel, que no se podían ir, ¿no? Y en ese contexto se dio lo de Israel. Entonces, incluso se puede colegir que ese fue el motivo de la salida de la anterior canciller, la canciller Ana Gervasi. Además este viaje a Estados Unidos, donde finalmente no se pudo reunir con Joe Biden, hubo toda una polémica. Ahora, el nuevo canciller actual, Javier González Olaechea, en el primer viaje que tuvo Dina Boluarte con él como canciller, él ya hizo esto, invitó a 5 congresistas de distintas bancadas, congresistas de APP, de Acción Popular, incluso del bloque magisterial, que se tenía que era una bancada de izquierda o de oposición, los invitó y estuvieron con ella en Estados Unidos y parece que ahora se va a repetir. Ayer el canciller confirmó en una entrevista que le dio a nuestro colega Fernando Vivas de que hay congresistas que han pedido ir y le han pedido a la mesa directiva que solvente los viajes. Así que probablemente en estos días ya vamos a empezar a dar nombres a través de la sección política del Diario del Comercio de qué congresistas son los que van a tener la fortuna de acompañar a la presidenta en este viaje a China, ¿no? Y es el Congreso además quien le dio ayer la autorización a Dina Boluarte para viajar. Vamos a ver también quiénes de los que votaron a favor viajan y quiénes de los que votaron en contra, además, eso, incluso. ¿no? Eso. Esperamos con ansias esos nombres, Víctor. Ahora, se ha cuestionado el viaje justamente de la presidenta, quien está en medio en este contexto de investigaciones por el caso Rolex. ¿A ti te sorprendió, te pareció previsible que el Congreso de hecho le diera esa autorización para salir del país? Yo creo que sí, porque a pesar de los escándalos y de las investigaciones que tiene la presidenta, el Congreso sigue apoyándola. El Congreso de alguna forma ha pasado por agua tibia las investigaciones que tiene, sea por el caso Rolex, por el caso de las muertes en las protestas, por el caso, también tiene un caso de la desactivación del FICOP, el caso que se le investiga por un tema de Cali Warma, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero si uno ve la votación, era previsible porque la ha apoyado Fuerza Popular, la ha apoyado APP, Avanza País, Renovación Popular, digamos las bancadas que a ellos no les gusta que les digan así, pero es un poco las aliadas del gobierno, ¿no? Al menos las que la sostienen en el poder. Así que sí, era previsible. Y también era previsible la posición de algunas bancadas como Perú Libre, como por Cambio Democrático, pero estas no suman el número necesario para negarle el permiso a viajar. Así que en ese sentido sí era previsible. Evidentemente, pues en el debate que hubo ayer, algunos congresistas invocaron al tema del caso Rolex, de que la imagen internacional de la presidenta está seriamente afectada, pero también otros congresistas que apoyaron el viaje advertían pues que China era un socio estratégico importante, así que había que, más allá de las diferencias políticas, darle ese permiso, y eso fue finalmente lo que ocurrió, ¿no?
va a despachar igual remotamente la presidenta porque no Sí. hay vicepresidentes, claramente. Exactamente. Y además, hace unos días o hace unas semanas, el TC, digamos, ratificó la constitucionalidad de esta ley que le permite despachar en remoto y va a ser la primera vez que viaje desde que se ha dado esta ley, así que con ese respaldo también va a poder hacerlo de forma remota. No sabemos si va a declarar a la prensa en el extranjero como no declara acá. Vamos a ver eso también. Eso va a decir mucho. Eso va a decir mucho, a ver si de repente pues, a las agencias y a los medios chinos sí les declara. Pero bueno, como dices tú, acá ya va más de 2 meses sin dar declaraciones, sin responder preguntas de la prensa, ¿no? Y hablemos precisamente de eso, Víctor, el silencio ante la prensa. No tiene la mejor relación la presidenta Boluarte con los periodistas. Más de 60 días sin responder y además se han visto algunas actitudes hostiles, ¿no? Hace unos días Sí. justamente quedaron algunos de nuestros colegas encerrados en pleno simulacro multipeligro porque la presidenta Dina Boluarte lo solicitó por motivos de seguridad, ¿no? Y esto evidentemente lo que impidió fue que los reporteros hagan su trabajo, que era mostrar, reportear justamente lo que estaba ocurriendo en este importante evento de simulacro, ¿no? ¿Qué otros casos de hostilidad o digamos de gestos no muy amigables con la prensa se han visto en el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, esta es una actitud sostenida desde el gobierno de Pedro Castillo, al que Dina Boluarte también perteneció, en el que no era habitual, pues, que era esta relación tensa con la prensa y no sé, no era el expresidente Castillo tampoco era muy amigo de declarar a la prensa. Y esto se ha extendido ya con Dina Boluarte, que es digamos la sucesora de Pedro Castillo, ya hace casi 18 meses. Ella tampoco ha sido muy amiga de la prensa, no ha sido muy de declarar a la prensa. Sin embargo, hubo un punto de quiebra en esta relación, Ariana, y es a partir del caso Rolex, que son revelaciones que se dan a través de periodismo de investigación. A partir de esto, Dina Boluarte un poco que simbólicamente le declara la guerra a la prensa, porque incluso recordarás que en este mensaje que ella dio luego del allanamiento a su casa, ella menciona directamente a periodistas como responsables de lo que le estaba pasando, incluso a nuestra colega, directamente mencionó a nuestra colega Graciela Bellasís como que una periodista que publicó este informe sobre la unidad de inteligencia financiera. Entonces, yo creo que a partir de ese momento, la relación entre la prensa y Dina Boluarte se ha resquebrajado por parte de ella, porque la prensa va a cubrir sus eventos, a pesar de los múltiples desplantes que se hace, la prensa cubre porque es para bien o para mal una obligación cubrir las actividades de la presidenta porque siempre va a haber algo noticioso que le importe a la ciudadanía. Y es a partir y han pasado justamente 2 meses desde el allanamiento, desde la declaración que dio ella ante la prensa para explicar el origen de los Rolex, que es que no declara. Y ha nombrado a un vocero, tiene ministros que funcionan también como voceros, y algunos dirían como escuderos, para responder a la prensa. Pero ella no responde y hay bastantes promesas. Cada vez que se entrevista a un ministro, incluso al abogado de la presidenta, se le pregunta por qué la presidenta no declara y desde hace un mes la respuesta es casi la misma. No, ya pronto va a declarar, pronto claro, se va a inaugurar sí. un canal de comunicación. Luego de ese incidente que mencionabas, Ariana, cuando se encerró a los periodistas en el Cohen, ella por la tarde declara a la prensa, no responde preguntas, simplemente da una suerte de pronunciamiento al paso, de alguna forma tratando de matizar lo pasado, de que no fue algo intencional, que se va a mejorar ese aspecto, que ya pronto les vamos a dar un espacio para comunicar, y cuando se le preguntaba dónde, cuándo, cuál es la fecha, ya no quiso decir más. Silencio. Ahora, como decías tú, se ha designado un vocero de despacho presidencial, ¿no? El señor Freddy Hinojosa, que en mi opinión, a ver, no está mal, ¿no? Se hace también en muchos otros países, pero tiene que tener un rol de vocería realmente importante, ¿no? ¿Tú crees que está cumpliendo el señor Hinojosa este rol? Y además, otro vocero, digamos, quizás no oficial, pero es un vocero al fin y al cabo, claramente es el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. ¿Hay cruces, hay conflictos entre ambos? ¿Está cumpliendo bien su rol el señor Hinojosa? ¿Cómo va esa empresa del vocero? De hecho, según la Constitución, me parece que oficialmente el vocero del Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros, en este caso Gustavo Adriancén, y él lo ha hecho notar cada vez que puede y yo soy el vocero. En el caso de Freddy Hinojosa, él es un funcionario que muy vinculado a Dina Boluarte desde su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue jefe de Caliwarma incluso, y bueno, luego de que Dina Boluarte llega a Palacio, lo nombra jefe del Gabinete de Asesores Técnicos y ahora lo ha nombrado, en adición a esas funciones, vocero presidencial. Es un vocero que, digamos,
ha servido también un poco de escudero de Dina Boluarte y trata de dar respuestas muy técnicas. O sea, alguna pregunta no quiere ingresar al fondo de un cuestionamiento, simplemente se remite a una pregunta, a una respuesta técnica, bueno, que se investigue, las investigaciones determinarán. Trata de no involucrarse en ese sentido en respuestas muy polémicas, sino trata de ser bastante técnico con sus respuestas. Algunos dirían que busca aburrir a la prensa, no sé si ese será el objetivo en realidad, pero sí, o sea, no da respuestas contundentes, sino técnicas, privilegia eso. Y sobre lo que decías entre el cruce, bueno, hay algunas fuentes que tenemos en el diario y hay un informe de nuestro compañero Sebastián Ortiz sobre ese tema, que advierten que si hay discrepancias o que no le gusta mucho a Adrián Sen el rol de Freddy Hinojosa. Ellos lo han negado públicamente cuando se le ha consultado a Adrián Sen en una entrevista que le hicimos en la sección a Freddy Hinojosa también, él lo ha negado, que no hay ningún conflicto, pero hay algunas versiones desde vinculadas al Poder Ejecutivo que nos han comentado que sí. Así que eso es una relación, por ahora, parecer ser un poco tirante, en que, como te digo, ellos lo niegan, al menos públicamente. Y bueno, esa es la función que él cumple, ¿no? Es el vocero, digamos, de las actividades oficiales, mientras que su abogado, el actual abogado que tiene ella, que es Juan Carlos Portugal, él le ha dicho que ejerce una suerte de la vocería legal de la presidenta. Así que hay vocero legal, vocero de funciones y el vocero del ejecutivo, que es Gustavo Arancén, pero la presidenta, entre tantos voceros, continúa ya sin voz propia, ¿no? Así es. ¿Y por qué es importante? Se preguntarán quizás algunos, que la presidenta de la República responda a la prensa. Bueno, es un cargo que lo mínimo que debe cumplir es con su deber de transparencia, ¿no? Nosotros todos los ciudadanos somos, al fin y al cabo, con nuestros impuestos, quienes financian el trabajo de la presidenta, y tenemos el derecho de conocer, por supuesto, sus justificaciones para tomas de decisiones o cuáles son sus descargos sobre las investigaciones que se le siguen. Así que de verdad es bastante importante que se entienda la importancia de que responda la presidenta. No puede hacerse simplemente la loca. Así es. ¿No? Además, Ariana, en países donde hay una tradición más antigua, hay más de tener voceros presidenciales, como la Casa Blanca, tiene un vocero oficial de la Casa Blanca, que es alguien que suele dar conferencias de prensa a los periodistas, hablar con ellos. Pero al margen de que exista eso, al presidente mismo de los Estados Unidos, la prensa, el pool de periodistas de la Casa Blanca, le puede hacer preguntas en sus viajes, en sus eventos, y hay una relación ahí en que el presidente responde. Por eso, el hecho que tenga un vocero ahora, un vocero para sus actividades, un vocero legal y el vocero del Ejecutivo, no exime pues a la presidenta Dina Boluarte de también tener que responder a la prensa, que es algo que no hace ya 2 meses, ¿no?